Comenzando entonces con la introducción, vamos a hablar que la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad intestinal congénita en la que hay ausencia de las células ganglionares, afecta desde el recto al colon e incluso hasta el intestino delgado. El 80% actualmente es diagnosticado en periodo neonatal. Los síntomas se presentan según la edad en la que aparezca esta patología y según el segmento que comprometa. El gold estándar para su diagnóstico sigue siendo la biopsia de espesor total y el manejo de la enfermedad es quirúrgico, incluyendo diferentes técnicas. Como objetivos tenemos el describir y actualizar el manejo quirúrgico de la enfermedad de Hirschsprung, exponer las principales recomendaciones de los expertos y dar a conocer nuevas ciencias en el manejo de la enfermedad. Comenzando entonces por la historia, la enfermedad de Hirschsprung fue descrita en 1691 por un anatomista holandés como un megacolon congénito. Posteriormente, el doctor Harald Hirschsprung le dio su nombre a la enfermedad, dando una descripción detallada de la clínica y resultados en los niños en los que tenían un estreñimiento fatal. Y la presentó en la Sociedad de Pediatría en la reunión en Berlín en 1886. El doctor Treves fue el primero en 1898 en realizar la resección de colon descendente y el recto sigmoides para tratar esta obstrucción del colon. Y continuando, el doctor Swenson es el primero en que propone la resección de un segmento agangliónico con preservación del esfínter anal y fue el primer cirujano en realizarla. Debido a la preocupación de muchos cirujanos que quedaban con una amplia disección pélvica y que se quedaban con que esto podría dañar las estructuras adyacentes, empezaron a aparecer múltiples modificaciones de esta técnica, comenzando con el doctor Duhamel proponiendo una anastomosis lateral del recto y el colon proximal normal en 1956. Eh, Hablando con el doctor Yancey en 1952, es el primero en describir y proponer una disección submucosa para la enfermedad de Hirschsprung, adelantándose al doctor Soabe. Pero por temas de la época, al ser el doctor de origen afroamericano, no pudo ser publicado su trabajo ni reconocido a nivel mundial, dándole la oportunidad al doctor Franco Soabe de publicar su trabajo sobre la disección submucosa endorrectal para proteger las estructuras nobles, y al doctor Scott Boyle de realizarlo con una anastomosis primaria. Debido a esto, ahora en la Universidad de Michigan se busca modificar el nombre de la técnica suave para comenzar a llamarla Yancey suave. El doctor Henry So de Filipinas posteriormente es el que realiza el primer descenso colorectal sin colostomía, debido a que en su país de origen el llevar un estoma traía muchos estigmas, entonces él quería mejorar esto para las próximas intervenciones. Para 1998, el doctor de la Torre y Ortega y Salgado describen el descenso transanal con una disección submucosa superior a la línea pectínea y la realización de biopsias intraoperatorias. Y en 2020, perdón, después el doctor Georgeson continúa con un descenso asistido por la paroscopia. Y en 2020 lo más novedoso es que se realiza el primer descenso endorrectal por robot publicado por Pini y compañía. Comenzando con el manejo quirúrgico de la enfermedad, tenemos que la enfermedad que comprende solo a la afectación del recto sigmoides en recién nacidos puede manejarse adecuadamente con irrigaciones rectales.
De ahí que se pueda realizar un descenso en un solo tiempo y sin estomas. Aquella que comprende segmentos más largos en las que las irrigaciones no son tan efectivas o en las que los niños mayores con mayor persistencia de síntomas obstructivos tienden a ser corregidos en dos tiempos con un estoma inicial y un posterior descenso. En los pacientes en aquellos la enfermedad de Hirschsprung es total, la elección inicial del tratamiento es la biliostomía derivativa. Tenemos entonces factores a considerar para esta intervención quirúrgica. Con respecto al momento en que en el cual se debe realizar la cirugía, existe la pregunta si se debe realizar en periodo neonatal o esperar. Varias publicaciones sugieren mejores resultados si la cirugía del descenso se retrasa un tiempo, 1 a 3 meses. Durante estos 3 meses se trata al paciente o se maneja con irrigaciones rectales para descomprimir el recto y prevenir la enterocolitis asociada a Hirschsprung. Y en general, pues espera hasta estos 3 meses para que el paciente tenga un mejor estado ponderal, más o menos que cumpla alrededor de 5 kilos, si es posible, con un buen estado nutricional y con esto se han visto mejoras en las complicaciones postquirúrgicas, menor estenosis de la anastomosis, fuga o manchado fecal. Los pacientes que tienen una afectación total, una colostomía de descarga en periodo neonatal se puede realizar y esperar a que esta ileostomía tenga un mejor débito y que el paciente también tenga un mejor estado nutricional para lograr un descenso. Incluso el doctor de la Torre propone que en segmentos largos o totales se espere que el paciente tenga el control de esfínteres para realizar el descenso. En el paciente con un segmento corto, perdón, en un primer tiempo, eh, la intervención quirúrgica se ha demostrado que tiene resultados similares a aquellos que han realizado en varios tiempos. Y como había dicho en la diapositiva anterior, pues la ileostomía de descarga sigue siendo eh, en un primer tiempo la línea de tratamiento a elección para los que tienen una afectación total. Incluso si en este primer tiempo, al realizar la hilostomía, se toman diferentes biopsias y se logra identificar todo el segmento agangliónico, se puede resecar y así ahorrarse tiempo del siguiente tiempo de intervención quirúrgica. La técnica de abordaje quirúrgico, existen diferentes técnicas en la cirugía de la enfermedad de Hirschsprung. Estas que vemos aquí son las más representativas. Está la técnica de Swenson, la de técnica de Jancy Soave y Duhamel, las tres pudiendo ser realizadas por diferentes modificaciones asistidas o no por la paroscopia o como descenso endoanal. Aquí tenemos un diagrama representativo de las tres técnicas. La técnica Swenson es aquella en la que se reseca completamente el colon agangliónico, descendiendo el asa que sí está correctamente inervada para la anastomosis coloanal, pero esta lleva una disección pélvica muchísimo más amplia que las otras. La técnica de Jancy Soave es aquella en la que se deja un manguito muscular y una asa correctamente inervada se desciende a través de este. Esto como dato negativo, pues ese manguito puede darnos problemas obstructivos si no se diseca o no se reseca lo que se tiene que resecar bien. Y la técnica Duhamel es un descenso retrorectal con una anastomosis entre un asa que está inervada correctamente con sus células ganglionares y un recto remanente que está agangliónico, que funciona a modo de reservorio. Ese reservorio puede tener problemas a futuros, como que se puede distender y provocar síntomas obstructivos en la anastomosis.
Continuando entonces con la primera técnica para describir, es la técnica de Swenson. Esta técnica puede ser asistida por la paroscopia también, comenzando la movilización intraabdominal del colon, incluso hasta después de la reflexión esplénica. En el descenso transanal que vemos aquí en las imágenes, se comienza identificando y protegiendo la línea pectínea, debido a que el daño de esta estructura resultará en una incontinencia fecal del paciente. Se toma entonces un margen aproximado de 2 centímetros, se colocan varias suturas de tracción y ahí se logra vertir el ano. Se realiza un corte de espesor completo para identificar la adventicia y de ahí, esto es muy importante porque va a ser el plano a seguir para evitar las lesiones de uretra o vagina. Se abre la adventicia y se da la disección de la fascia rectal para la movilización del recto. Debe ser esta disección lo más cercana al recto posible para evitar la lesión de otras estructuras. Al alcanzar entonces la serosa rectal, el recto se moviliza y el colon se libera. En este momento es importante ligar y seccionar los vasos mesentéricos para un adecuado descenso de este. Y también vamos a empezar a ver que es el momento en que vemos una zona de transición, por lo que en este momento es importante comenzar o realizar las biopsias intraoperatorias, que son biopsias de espesor total que se toman más o menos 1 a 2 centímetros por encima de donde vemos esa zona de transición. Después de esto, cuando ya nos avisan que sí tenemos células, el patólogo nos avisa, se comienza a anclar el colon, se hace una sutura de espesor total con la mucosa rectal remanente y se realiza la colostomía con una posterior anastomosis circular del colon al recto. Esta técnica, como vemos aquí en el siguiente artículo, publicado por el Journal Americano de Cirugía, un grupo chino expone su experiencia y nos muestra que los pacientes incluidos en este estudio mostraron unos hábitos intestinales normales hasta en un 89% en un seguimiento a 5 años. Eh, Inicialmente, el 21.5 pacientes de este estudio presentó una disfunción intestinal y también refiere que hubo manchados de fecales con varios reportes de incontinencia y estreñimiento después de la cirugía, pero que tuvo unos resultados muy variables debido a que las edades de los niños eran muy variadas. Aquí tenemos un video en el que vamos a ver y a demostrar la técnica Duhamel. En este video entonces va a ser una técnica asistida por la paroscopia. Aquí están colocando los puertos, entran. Una vez adentro se deben identificar muy bien las estructuras adyacentes. Aquí pues ya el video va un poco más rápido y se logró identificar la zona de transición, por lo que se toma la biopsia de espesor total, más o menos encima de la reflexión peritoneal. Se sutura también para cerrar este agujero que hemos hecho y se comienza con la disección del colon, con la sección de los vasos mesentéricos para su adecuada movilización. Ellos refieren que la movilización del recto se puede realizar hasta 4 centímetros debajo de la reflexión, porque como vamos a ver posteriormente en el video, hay que crear un espacio retrorrectal que va a ser donde se va a ubicar ese colon que sí está con células ganglionares para realizar esa anastomosis que, como ya dije antes, será laterolateral y va a quedar un remanente rectal sin células ganglionares que va a funcionar a modo de reservorio.
Aquí se continúa con la sección de ese mesenterio, hace la sección del colon con endograpadoras, esperando para poder realizar ese descenso cuando toque el tiempo perineal. Aquí es muy importante identificar cuáles son las lateralidades de las estructuras debido a que no queremos que se torsione el asa con células ganglionares al momento del descenso, porque eso nos puede dar problemas a futuro tipo obstructivos. Ahí está creado ese espacio endorrectal y pues ya se va a ir posteriormente, después de colocarle estas suturas para saber qué lateralidad es, al tiempo perineal en el que va a realizar una sección de aproximados 0,5 centímetros proximal a la línea pectínea en su región por donde va a realizar la disección y va a descender el segmento sáneo de forma retrorrectal. Allí entonces va a completar este tiempo retirándole las grapas e introduciendo por ambas asas las dos bocas de una endogía para realizar una anastomosis mecánica. Esta técnica, entonces, como vemos en este artículo publicado en la revista de gastroenterología, que se compara con la técnica suave, tiene tasas similares de estreñimiento entre ambas del 24 al 25%. La técnica Duhamel entra con una hipótesis de que puede llegar a tener un mejor desenlace o resultado en el manchado fecal de los pacientes posterior a la cirugía y que supone un menor riesgo de dañar la línea pectínea. Pero estas tasas de resultados en cuanto al manchado se mostraron similares en el estudio. Lo que sí se vio fue un mayor estreñimiento con la técnica suave que con la técnica Duhamel, pero los mismos del estudio consideran que necesitan de una muestra mayor para esclarecer estos datos encontrados. Continuamos con la técnica Yancy suave, en la que comenzamos con la misma identificación y separación de la línea pectínea que la técnica de Swenson cuando se realiza aquí, como estoy mostrando, en un abordaje transanal, protegiendo esa línea pectínea. Lo que sí vamos a realizar en esta es la creación de un manguito muscular. Para esto, entonces, vamos a realizar la separación de la mucosa rectal de la muscularis, lo que se llama una mucosectomía, para crear el manguito muscular. Se hace entonces una disección roma de la mucosa por toda la porción pélvica del recto hasta identificar la reflexión peritoneal, que esta es la que nos da la entrada a cavidad abdominal. Ahí cuando ya tenemos bien disecado el manguito, como vemos en esa última imagen, vamos a proceder entonces a la apertura de ese manguito. Se fija el manguito a la mucosa y se da la apertura distal circunferencial del mismo. Se libera la mucosa del manguito y se entra en cavidad peritoneal, visualizando entonces los vasos mesentéricos, comenzando con el descenso del recto y el colon. Se da también la sección de los vasos mesentéricos, más o menos 5 centímetros por encima de la zona de transición, cuando ya la hemos identificado. También se toman las mismas biopsias intraoperatorias y lo que sí es que realizamos esa miectomía posterior de ese manguito para prevenir que vaya a comprimir tejido sano de manera posquirúrgica. Ese manguito se remanga y se introduce como hacia la pelvis,
Se reacomodan los retractores para identificar bien todas las estructuras y se procede a realizar la anastomosis, asegurando previamente ese colon con un punto de espesor total con la mucosa rectal remanente. Para terminar, esa anastomosis circunferencial y de manera simétrica entre ambos lados. Aquí tenemos dos estudios, uno en el que se da como los resultados del descenso de suave transanal y otro en el que se miran la técnica de suave asistida por la paroscopia. En estos, lo que se concluye más o menos de los dos es que esta técnica es buena porque, a diferencia de la técnica de Swenson, tiene una disección pélvica que no es tan amplia, lo cual para efectos prácticos tiene menor sangrado y menor riesgo de estructuras adyacentes y por esto entonces va a tener nuestra estancia hospitalaria. También en la técnica transanal habla de que tiene muy buenos resultados estéticos, que lleva un menor dolor posoperatorio, pero que se necesitan también más estudios a largo plazo para mirar este tipo de resultados, si son significativos o no. Como novedad está este artículo publicado en el Journal de Cirugía de Brasil, en el que ellos proponen realizar no una anastomosis circular, sino una anastomosis oblicua en la técnica de suave para mirar si este tipo de anastomosis puede disminuir las complicaciones a futuro. ¿Qué se vio en este estudio? Se vio que se pueden disminuir ciertas complicaciones como el manchado fecal, pero que sobre todo aumenta la tasa de enterocolitis y de estenosis de la anastomosis. Entonces ellos refieren que necesitan de un grupo mayor para poder dar resultados más claros. Continuando entonces con la charla, vamos a hablar en este momento entonces de el grupo ERNICA. El grupo ERNICA, por sus siglas, representa la red de referentes europeos para las enfermedades digestivas congénitas y heredadas. Este grupo se reúne cada cierto tiempo para hablar de estas grupos de enfermedades y generar recomendaciones y consensos para este grupo de patologías. Aquí se incluyen estas de diferentes países de Europa, cirujanos pediátricos, gastroenterólogos, pediatras, patólogos y entre otros. En 2020 se publica las guías del ERNICA para el manejo de la enfermedad de Hirschsprung con afectación del recto sigmoides, de las cuales vamos a hablar en este momento. Ahora, ellos dan unos niveles de evidencia que son estos, van del 1 al 3. Y vamos a comenzar con lo que nos dicen. Entonces, para ellos es muy importante que al momento de la cirugía existan dos cirujanos pediátricos colorectales que tengan experiencia para que entre ellos se puedan comentar y mirar si existen dudas sobre los casos. Debe ser tratado el paciente en un centro en el que se tenga acceso a diferentes servicios, en el que se pueda manejar con un enfoque multidisciplinario. Se mira que los pacientes se manejan en un principio con irrigaciones rectales 1 a 3 veces por semana, sobre todo para descomprimir ese colon y llegar bien a la cirugía. Ellos solamente indican el estoma si las irrigaciones rectales en este tipo de afectación no llegan a ser suficientes, si no las realizan bien, es imposible que las realicen, o si ha tenido diferentes complicaciones como enterocolitis o incluso perforación. Un descenso endorrectal entonces se puede realizar y ellos proponen que se debe dar una profilaxis antibiótica, pero sin tratamiento antibiótico posterior a la cirugía. El enema por contraste antes de la cirugía
ellos en el artículo tuvieron diferentes contradicciones, pero concluyeron en que se debe realizar para tener un enfoque anatómico donde pudiera estar la zona de transición, pero que este enema preoperatorio no reemplaza a la biopsia de espesor total, que será nuestro gold estándar. Los centros en los que se debe realizar esta cirugía, como ya dije, deben tener la mayor experiencia, sobre todo para las complicaciones y el seguimiento posoperatorio. Estos, este descenso se debe realizar con un paciente que esté estable, con un buen estado nutricional y con el que, como ya dije, el colon esté lo suficientemente descomprimido. El canal anal siempre se debe de preservar, como ya dije, es muy importante mirar dónde está la línea pectínea para que no vayamos a tener problemas a futuro con estos pacientes. También hablan de que no se debe dejar un manguito tan largo porque esto también puede dejar síntomas obstructivos a futuro y que el colon debe ser seccionado por lo menos de 5 a 10 centímetros proximales a donde se tomó esa primera biopsia en la que se encontró una zona de transición. Como recomendaciones durante el posoperatorio, entonces vamos a tener súper importante que cuando el paciente inicie con los movimientos intestinales, inicie con las deposiciones, tienden mucho a realizar un eritema perianal y sobre todo irritación, que hasta en algunos pacientes se pueden ulcerar. De ahí lo importante que tengamos un grupo de enfermería lo suficientemente entrenado para poder darle la atención correcta a estos pacientes. Recomiendan que se puede dar diferentes cremas de aislamiento, aceites con zinc o incluso con aceite de petróleo. La alimentación enteral se debe empezar en ellos de forma gradual y cuando el paciente esté clínicamente estable, no recomiendan dejar la sonda urinaria, recomiendan que se debe retirar más o menos cuando ya tenga 24 horas o el paciente ya esté orinando por sí mismo, perisonda. Y la anastomosis coloanal que realizamos debe calibrarse de 2 a 3 semanas después de la cirugía. Aunque no es como un protocolo estandarizado, ellos refieren que se hace porque en caso de estenosis se puede comenzar con un programa de dilataciones. Para el seguimiento entonces a largo plazo de estos pacientes tenemos que tener en cuenta que deben ser seguidos de forma regular durante los primeros 2 años posoperatorios con todavía más regularidad y que deben ser atendidos por un equipo multidisciplinar. La, como nueva cosa para tener en cuenta es que estos pacientes van a ser pacientes que se deben manejar de por vida y que si bien en un periodo durante la niñez y la adolescencia van a ser manejados por un equipo multidisciplinar para su edad, que también se debe hacer una adecuada transición a la etapa adulta para que de ahí ellos también sientan la confianza y que están siendo bien atendidos con el equipo de adultos. Este año se publicó el ERNICA, un consenso para la enfermedad de Hirschsprung de colon total o incluso la ganglionosis intestinal. En el consenso, ellos lo que querían era dar diferentes recomendaciones debido a que existen muchas recomendaciones de expertos y querían llevarlo como a un consenso. Entonces, ellos no lograron identificar cuál era la mejor técnica para este tipo de afectación. Lo que sí lograron identificar es que debe ser basada en la experiencia del cirujano, que éste debe escoger la mejor técnica que le sirva a él y a su paciente. También el tiempo de la cirugía tuvo diferentes pensamientos. Aquí lo que depende sobre todo, concluyeron que dependía del paciente, del nivel de afectación según el grado o la longitud de la ganglionosis que tenga.
Si tiene un estoma, que por lo general lo van a tener, del débito de ese estoma, del estado nutricional del paciente y sobre todo también de los cuidadores de este paciente. Es apropiado también tomar un mapeo de biopsias antes de la cirugía para mirar hasta dónde llega esa aganglionosis y poder dar una posición buena de ese estoma que vamos a colocar y después un descenso adecuado. El, en los pacientes, después de realizar esta cirugía, vamos a tener que pueden tener algún resultado en cuanto al manejo intestinal, con que pueden tener obstrucción o diferentes em, síntomas obstructivos, por lo cual es importante mirar si también, a diferencia de estos síntomas obstructivos, pueden tener una incontinencia fecal, mirar de dónde viene. eh, Cualquiera de estos dos, sea incontinencia fecal o obstrucción, y así poder esclarecer el origen de esto y dar un adecuado manejo. En censo entonces también habla para este tipo de síntomas que pueden llegar a tener, en los que se les puede dar o loperamida o colestiramina para los pacientes cuando tienen este tipo de diarreas, pero que no se tiene un artículo como tal que demuestre la evidencia de estos dos medicamentos. Es importante saber que el sodio es muy importante en ellos porque se ha visto que unos niveles de sodio menores a 30 milimoles por litro en la orina se correlacionan con una adecuada absorción de glucosa intestinal. Entonces, esto nos habla del estado nutricional del paciente. Y aquellos pacientes con síntomas obstructivos debemos ver si también tienen asociada una enteritis y si se benefician o no de la descompresión del intestino o de una sonda endorrectal. Hay que considerar también que en este tipo de afectación, cuando es total o incluso intestinal, se pueden asociar a diferentes síndromes genéticos, por lo que estos pacientes deben tener a la mano, deben ser referidos a un genetista, perdón, en los que ellos van a mirar si se tienen la mutación RET o no, si se asocian a MN o no, y a otros que pueden presentar este tipo de pacientes para, como ya dije, darles un enfoque multidisciplinario por si necesitan otro tipo de intervenciones o tratamiento. Como seguimiento, entonces, ya sabemos que estos pacientes deben ser seguidos de manera estrecha, sobre todo en los primeros 2 años, y de que deben estar en un centro que tenga de todas las especialidades para que puedan ser manejados como un todo y no solamente por el especialista. Continuando con las complicaciones posoperatorias de la enfermedad, como ya hemos ido hablando un poquito de algunas, las complicaciones pueden ser una obstrucción mecánica en la que puede necesitarse de laparoscopia o una endoscopia para solucionar esta obstrucción. Como ya dije, puede ser un descenso en el que se torsionó el asa descendida o que esté obstruyéndonos ahí un reservorio que esté distendido. El paciente también puede tener una ganglionosis residual en la que debido a algún tipo de dificultad lo que se descendió fue la zona de transición y a lo que se anastomosó. En estos pacientes pueden requerir un redo de la cirugía. Puede haber una ausencia de relajación del esfínter anal interno. Ahí es donde últimamente se ha recomendado la toxina botulínica para el manejo de estos, en las que se puede inyectar en el esfínter anal interno
más o menos 100 unidades, 25 en cada cuadrante o 6 unidades por kilo como dosis tope. Y como cosa nueva, también se ha hablado de que esta toxina botulínica puede servir para el manejo o la prevención de la enterocolitis asociada a Hirschsprung cuando estos pacientes llegan a presentar una enterocolitis recurrente. Podemos tener también un manguito estrecho o una dismotilidad del asa proximal porque se haya descendido también una zona de transición o un estreñimiento funcional. Como incontinencia fecal, entonces tenemos aquí la hipotonía del esfínter, que el paciente tenga una sensación anormal, un aumento del peristaltismo o un colon que haya quedado demasiado corto o contracciones con gran amplitud que lleguen hasta el ano, pero que no aumenten el peristaltismo. Aquí se propone como un diagrama de tratamiento para este tipo de pacientes en los que sobre todo se debe tener una anamnesis muy buena y un examen físico adecuado para poder identificar esa causa de la incontinencia fecal, si es algo que se pueda solucionar que sea debido a la cirugía o si es algo ya más funcional del paciente, una manometría anal, mirar ese tono de ese esfínter, mirar si se tuvo o no compromiso de la línea pectínea durante la cirugía. Allí, cuando no se encuentra ninguna alteración en la manometría, entonces vamos a realizar un enema contrastado y de ahí incluso ya esto nos puede dar información hasta pensar si el paciente necesita ser remitido a un programa de manejo intestinal más especializado, nuevas cirugías, como incluso una ostomía, o si necesita solamente cambios en su dieta y darles agentes antimotilidad. Las recomendaciones de las primeras guías de Lernica para la enfermedad de Hirschsprung con afectación del recto sigmoides también traen unas recomendaciones para la enterocolitis asociada a Hirschsprung. Entonces, esta enterocolitis debemos saber que no por haberlos operado se han librado de poder presentar una enterocolitis. Estos pacientes pueden llegar a presentar otra vez los mismos síntomas parecidos como diarrea, manchado, heces malolientes, incluso hasta un paciente que llegue completamente decaído. Por eso hay que tener como un ojo clínico adecuado para identificarlos. Incluso hablan de tener como em, es bajo o una tolerancia baja y más bien ingresar al paciente y mirar si con lo que está empezando es una enterocolitis o no. Y aquí pues entonces hablan de un poquito de lo que ya dije también, que se piensa que la toxina botulínica puede ser recomendada para estos pacientes en los que tienen como un síndrome obstructivo de la enfermedad o con síntomas, persisten con síntomas obstructivos, que la profilaxis antibiótica debe ser considerada en los pacientes en los que tienen una enterocolitis recurrente. Lo que sí es que se ha hablado de darles probióticos o se propuso de darles probióticos a estos pacientes, pero no se encontró que esto tuviera una evidencia adecuada, por lo que ellos no lo recomiendan de manera fuerte. Los resultados a largo plazo y el pronóstico de la enfermedad es satisfactorio. No se encontraron diferencias significativas en los resultados de las diferentes técnicas de cirugía a largo plazo. Los resultados se basan también en la presencia o no de las complicaciones que pueda presentar el paciente. Se encontró que el 10% de los pacientes pueden continuar teniendo problemas que afecten su calidad de vida, pero que la mayoría de los adultos refieren una función intestinal similar al resto de la población. Como conclusión, entonces, eh, quiero decir que el diagnóstico en periodo neonatal favorece el tratamiento temprano
un menor riesgo de complicaciones y la posibilidad de realizar un descenso en un solo tiempo quirúrgico. El equipo quirúrgico a cargo del paciente debe tener experiencia en el manejo de estos pacientes para poder cuidar todos los detalles técnicos al momento de la atención quirúrgica. Ninguna técnica quirúrgica ha demostrado ser superior frente a otra, por lo que debe individualizarse cada paciente para escoger la adecuada. Es una patología que requiere de un manejo multidisciplinario, como ya lo he venido diciendo, y lo cual favorece que sea así una adecuada transición a la edad adulta. La ileostomía en la enfermedad de segmentos largos tiene un papel terapéutico clave, por lo que es importante alcanzar el control de esfínteres previo al descenso en este espectro de la patología, y ninguna de las técnicas quirúrgicas está exenta de complicaciones. Es importante reconocerlas y abordarlas tratando de encontrar el origen de estas para poder darles un tratamiento específico y que sea adecuado. Mm, Muchas gracias. El doctor Chams quiere hablar. Bueno, buenos días. Yo tengo varios comentarios, Valentina. Voy a hacer unos primeros de forma y otros ya del contenido. Entonces, lo primero, recomendaciones. Cuando comiences una presentación, leer el título, porque la primera diapositiva la pasaste muy rápido, no mencionaste el título y yo creo que solo ya más adelante, pues captamos que solo ibas a hablar de manejo quirúrgico. Lo segundo que creo que es importante es que es un tema del cual tienes que tener completo dominio precisamente porque ya estás a puertas de ser cirujana pediátrica, entonces todo el tema de la técnica quirúrgica, todo el tema de las complicaciones, las debes manejar muy al dedillo porque hay partes de la presentación en donde en lo personal no lo sentí tan fluido y cuando es una presentación densa, eso hace pues también que el auditorio se disipe un poco y yo creo que eso lo podemos mejorar. En cuanto ya como a comentarios de fondo, la idea del seminario era hablar también de las guías europeas. Me llama mucho la atención que cuando mencionaste el suave y hablaste de la técnica transanal, realmente un suave transanal es un La Torre, ¿cierto? La técnica clásica de suave, descrita por el italiano, realmente era por vía combinada. Se hacía la disección de la mucosa tanto por vía abdominal como por vía transanal e incluso quedaba el muñón de recto colgando, por decirlo así, hasta por fuera de la cavidad abdominal cuando vole y hace la anastomosis primaria y posteriormente se obvia uno de los tres pasos porque se desciende la colostomía cambia, pero yo creo en lo personal que la torre, la gran modificación que hace es hacer absolutamente el suave, todo por vía transanal y además esos puntos de referencia tan importantes de la línea pectínea y de proteger como el plano para el anodermo y cada una de las estructuras de las cuales depende la continencia, ¿verdad? Porque digamos que hacer un descenso es mucho más que bajar el colon ganglionar y pegarlo abajo, es proteger el mecanismo musculoesfintérico, no dañar estructuras de continencia, etcétera. Entonces, muy importante. Me da la impresión que probablemente por ser literatura muy europea, a veces no se le da como el reconocimiento tan claro al doctor de la Torre de que sea todo por vía transanal. Te tengo algunas preguntas. La primera pregunta que te tengo es, ¿en qué casos tú preferirías hacer un descenso tipo Duhamel?
Pues doctor, primero pedir disculpas porque el internet me falló un poco y debido a eso no puedo ser tan fluida la presentación, pero muchísimas gracias por todos sus comentarios y recomendaciones. Segundo, pues el Duhamel como técnica de abordaje inicial no la usaría ni para los pacientes con afectación del recto sigmoides ni una afectación que sea pues como un segmento un poquito más largo que el recto sigmoide. Sobre todo yo creo que se realizaría en una ganglionosis total en la que queramos realizar ese descenso, pero que el descenso no implique que el paciente vaya a tener un paso rápido del contenido fecal y que se nos vaya a irritar completamente y en la que en esta técnica nos dé ese reservorio para que podamos tener como unas deposiciones más normales. Sí, mira, realmente el tema del Duhamel es un tema controversial. Hay literatura y escuelas que la recomiendan en la primera línea de manejo. Realmente yo pienso que en la actualidad, o por lo menos a mi forma de ver, porque yo sé que hay artículos que apoyan el uso del Duhamel, yo pienso que el Duhamel no tiene tan buenos resultados funcionales como el Swenson transanal o el suave, la torre transanal, que de hecho la torre ya también recomienda el suenso transanal sin que aumente las comorbilidades. Eh, digamos que el Duhamel, el problema que tiene es que aumenta las enterocolitis, la constipación, y a veces los resultados funcionales no pueden ser tan buenos, pero como te digo, hay artículos que dicen todo lo contrario. Yo en lo personal no he hecho tantos Duhameles, los que he hecho ha sido precisamente en aganglionosis total o en redescensos, ¿verdad? En donde evito hacer como el desmonte de todo el descenso previo y un Duhamel podría ser una opción en este grupo de pacientes. Me llamó la atención cuando hablaba de hacer el corte de la cara posterior del manguito. De hecho, el grupo de la Torre ya también lo menciona para disminuir el riesgo de las estenosis. Entonces, yo te tenía una pregunta. ¿Cómo evitar en el suave o en el de la torre esa estenosis que produce el manguito y esos episodios de enterocolitis? Además de lo que ya mencionaste, ¿piensas que se deben dejar tubos endoanales, hacer dilataciones? ¿Qué tipo de dilataciones? ¿Qué leíste sobre eso? Bueno, hay varios artículos que hablan sobre dejar tubos endoanales en las que esto puede mejorar como el proceso de cicatrización de la anastomosis. Em, Estos artículos refieren que el dejar ese tubo en ellos ha mejorado sobre todo en el posoperatorio del niño, pero para el eritema perianal y la irritación perianal con escoriación. No hablan de que eso a futuro vaya a tener impacto sobre la estenosis del manguito o sobre las enterocolitis del paciente. Em, lo que mencionaste sobre los manguitos, de que se pueda realizar algo sobre eso, no. Lo que nosotros sí hemos visto y se ha hablado, digamos que en los congresos nacionales de España, es la resección de una parte de ese manguito para evitar que vaya a causar algún tipo de estenosis o de que cuando se remangue el manguito a la pelvis quede un poco más grueso pues de lo esperado y haga síntomas obstructivos en el paciente. Ok, Valentino, uno de los conceptos con que me voy, porque hace poco tuvimos un paciente, es el de segmentos largos o aganglionosis totales. Normalmente yo hacía descensos tempranos en pacientes con aganglionosis tempranas, perdón, totales o largas,
y realmente ahorita la tendencia es hacer una ileostomía y hacer la reconstrucción cuando el niño alcance la continencia, y precisamente es para evitar todo el problema del periné, las quemaduras, las ulceraciones. Eso me voy también como reafirmando ese concepto. Gracias, doctor. La doctora Natalia tenía la mano levantada hace un momento. Sí, hola, buenos días, doctora. Gracias por su presentación. Yo también te quiero hacer unas sugerencias y unas preguntas, y las sugerencias pues están como muy de la mano con las que hizo el doctor Abraham. Yo creo que para todos es muy importante y entendemos absolutamente como las limitaciones y las dificultades de la virtualidad y de depender pues como de la conexión y eso. Pero como digo, para todos los que usamos en algún momento este tipo de presentaciones, pues tenemos que tener como algunos puntos importantes para mejorar respecto a la presentación, y uno de ellos es la fluidez, y que a veces cuando leemos textual de la fuente donde estudiamos, en realidad eso limita esa fluidez y es muy notorio. Entonces yo creo que, como digo, para todos es bueno tener en cuenta eso para que cuando presentemos, pues todo sea como un poquito más, como más fluido, como había dicho el doctor. Bueno, respecto a la charla, yo creo que nos quedamos un poquito cortos como en algunas técnicas, como profundizar de pronto lo que apoyo al doctor Champs en lo que decía de la técnica de la torre, como ser un poquito como más específicos en dicha técnica, hablar de la técnica, por ejemplo, de voley, que aunque no la utilicemos en algún momento, pues algunos de los profesores sí la usaron. Y como profundizar más en eso, porque como ese es el tema, es importante pues como tener más profundidad pues en cada una de las técnicas. Yo tenía dos preguntas, una ya la respondiste parcialmente con la pregunta del doctor Abraham, y es que según tu charla, ¿cuándo elegir? O sea, si no tuviéramos en cuenta la experticia del cirujano en cada una de las técnicas, ¿cuál sería la indicación de elegir cada una de las técnicas quirúrgicas? Es decir, cuando realizo un Swenson, dependiendo de las indicaciones y de las, pues, y de las, pues de lo que tenga el paciente como tal, o sea, cuando un Swenson, cuando un de la Torre, cuando un suave, cuando un Duamé. Bueno, pues sobre todo el suave va a ser como la primera opción a tener en cuenta, sea el paro asistido o un terratorre por vía transanal en los segmentos cortos. em, en el recto sigmoideo, debido a que pues, por ahí podemos tener un acceso adecuado a donde podemos ver la zona de transición para tomar las biopsias y poder ver exactamente dónde ya sí tenemos esas células ganglionares. El Duhamel, bueno, como ya había dicho, yo creo que sería mejor para aquellos pacientes en los que haya una aganglionosis total, en las que nos pueda ayudar un poco tener ese uso como ese reservorio del recto remanente que no está con células ganglionares. Y el Swenson puede también realizarse en los pacientes con afectación del recto sigmoides. Se puede pensar también para pacientes en los que tengan una estenosis del manguito, por ejemplo, en los que se haya realizado un suave y en los que deba hacer un redo. Ahí se puede realizar el Swenson, pero también pues se puede hacer de forma primaria e incluso antes de realizar el suave. Como primera opción el suave, si ya pues tiene una estenosis, como dije, el manguito, el Swenson es una otra opción a realizar para contrarrestar esa complicación. Bueno, mi otra pregunta tiene que ver con lo de las biopsias cuando son por abordaje transabdominal.
¿Crees que siempre tienen que ser de espesor total, como lo hiciste en la charla, o podría uno hacer una biopsia preservando la mucosa? Se puede hacer biopsia preservando la mucosa, pues, pero en los artículos que revisé y lo que dicen ellos es que el gold estándar es la biopsia de espesor total, pues por eso hice tanto énfasis en en la charla. Pero de que se puede hacer, sí se puede hacer, pues porque ahí pues igual tendríamos plexo que nos diría si tiene o no las células ganglionales. Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Puedo dar una opinión? El Adelante, doctor profe. Fernando, perdón. Listo, yo quiero, primero que todo, estuvo bien la presentación, yo entiendo las dificultades con la virtualidad. Lo otro, Valen, es cuestión de cancha. Ahí la vas cogiendo lentamente, la práctica te la va dando y ya te vas desenvolviendo ante un auditorio fácilmente. Virtualmente es más fácil desenvolverse tranquilamente, pues porque no está uno al frente de las cosas. El pánico escénico le da cuando hay un auditorio, está uno delante de 200 o 300 personas, ahí sí, pero vas cogiendo cancha. Esto te veo bien dateada, estás con guías europeas modernas. Yo quiero hablar de la enfermedad de Suave, porque pues, yo puedo contar la historia casi que de la fuente. Nuestro profesor Bernardo Ochoa, que fue el fundador del servicio, conoció personalmente a Franco Suave. Él lo conoció en un congreso en Europa y él lo invitó a su casa. Él estuvo allá un mes con él y trajo de mano de él, él le regaló uno de sus dilatadores cónicos metálicos que estuvo en el servicio durante mucho tiempo, así se llamaba, dilatador cónico metálico de Franco Suave. Nosotros lo tuvimos. Nosotros le teníamos un sobrenombre, no sé quién se lo puso, me imagino que Pachurí, que fue mi otro maestro en cirugía pediátrica, y lo llamaba el estrolín. No sé qué quiere decir la palabra, pero nos moríamos de la risa con eso. Utilizamos al principio el Suave clásico, dejando el muñón colgando, esperando y toda la cosa. Vimos las complicaciones, aplicamos después la técnica de Boyle. Y ahora, pues ahora en el siglo XXI, con el doctor Luis de la Torre Mondragón de México, su trabajo de 2008 en la Academia de Pediatría de México, que habla de 120 años de evolución, mitos y realidades, es interesante y bonito de leerlo, ¿no es cierto? Yo lo tengo, si alguno lo quiere, se lo puedo mandar, pues por vía virtual. Sí, no me gustó y simplemente quería aportar pues, la parte histórica. Me tocó vivirla y nos tocó todo el desarrollo, pues también nos tocó hacer Diomedes, algunos, Swenson, ya los hacía era mi profesor, yo fui el último en el libro del profesor Ochoa, que me lo dedicó personalmente. Yo tengo una dedicatoria muy linda de él ahí en la portada de su puño y letra, con su letra temblorosa, muy emocionante. Me llama el Benjamín porque fui el último de los educados directamente por él y el único que queda vivo en este momento de esos 5 que éramos. Bueno, eso era lo que quería recordarles y agradecerles que me acepten en un grupo con ustedes, que para mí es un placer enorme estar con ustedes. Bueno. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o sugerencia para la charla? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Entonces, vamos a comentar en esta uno de los pacientes de la ronda. Bueno, este paciente lo habíamos comentado